tomando la vida de personas o llevándolos a la desgracia. En estos días es difícil llegar a creer que una maldición pueda tomar un efecto real, pero después de ver este video, puede que tu perspectiva cambie. Déjame en los comentarios lo que piensas sobre el tema después de ver estas 5 maldiciones reales que han matado personas. La maldición de Timur. Timur era un sádico líder turco del siglo XIV. Estando en vida, en su nombre cargaba con la muerte de aproximadamente 17 millones de personas. Fue capaz de conquistar 8 millones de kilómetros cuadrados. Timur también tenía un extraño gusto por la construcción de pirámides gigantes hechas con cráneos humanos. Al morir, en su tumba se escribió: "Cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará". En el año 1941, cuando fue excavada su tumba por un antropólogo soviético, la maldición cobró vida. Solo 2 días después de haber abierto su tumba y ser sacado su cráneo, las tropas nazis entraron a la Unión Soviética, en lo que sería uno de los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial, donde se cobraron la vida de millones de rusos. Al año siguiente, en 1942, los soviéticos decidieron volver el cuerpo del líder turco a la tierra, esto con el ritual islámico completo. Justo después de ser enterrado, fue la victoria soviética en la batalla de Stalingrado. La maldición de Otzi. Esta momia, con más de 5000 años de antigüedad, fue descubierta en 1991 en un glaciar de los Alpes italianos. Por muchos esta momia ha sido considerada como una maldición, debido a que las 7 personas involucradas en su descubrimiento murieron de manera misteriosa y no natural. El primero murió 1 año después del descubrimiento. Falleció en un accidente de tráfico. Casualmente, se dirigía a dar una conferencia sobre la momia. La segunda víctima fue el montañero que facilitó el rescate del cuerpo de la momia. Falleció sepultado de manera terrible, atrapado por una avalancha de nieve. La lista negra no tardó en ampliarse. Ahora le tocaba al periodista que filmó el rescate de Otzi. Que supuestamente gozaba de un buen estado de salud, murió de un repentino tumor cerebral cuando solamente tenía 47 años. El turista que encontró a la momia y dio aviso de ella se cayó por un barranco próximo al lugar del hallazgo. Su cuerpo estuvo 8 días perdidos. 1 hora después de su funeral, el jefe de los servicios de rescate que encontró el cuerpo del turista moriría repentinamente de un ataque cardíaco. La misma suerte de ser alcanzado por la maldición fue para el hombre que se ocupaba de los análisis de ADN de la momia. Murió precisamente de una infección en la sangre. La maldición de Tutankamón. Tutankamón no fue el faraón más famoso, pero su maldición lo ha convertido en estos días en un faraón demasiado reconocido. Su tumba fue descubierta en 1922 y fue cuestión de solo unos meses que su maldición comenzara a cobrar las primeras víctimas. A los 5 meses murió Lord Carnarvon, el hombre que había financiado la excavación. Murió de una neumonía fulminante. Resultado de una septicemia ocasionada por una picadura de mosco. Cuando hicieron la autopsia a la momia de Tutankamón, descubrieron que ésta tenía una herida justo en el lugar donde el mosco había picado a la primera víctima. De la misma manera, repentina y misteriosa, murieron 8 personas que estuvieron directamente involucradas con el descubrimiento y apertura de la tumba de Tutankamón. Se dice que para el año 1929, 16 personas relacionadas directamente con la persona que financió la excavación y con la persona que abrió la tumba habían muerto repentinamente. La maldición del pequeño bastardo. James Dean fue un actor famoso y su carro favorito fue un Porsche Spyder 1955, al que le puso por nombre el pequeño bastardo. Cuando un compañero del actor llamado Sir Alec Guinness vio el carro por primera vez, realmente pensó que se veía muy siniestro. Advirtió a James Dean que si manejaba en él, no viviría ni una semana. Exactamente 7 días después, James Dean sufrió un accidente automovilístico en su querido carro. James Dean perdió la vida. Pero la maldición del pequeño bastardo apenas comenzaba ahí.
Las siguientes personas que llegaron a tener contacto con el carro resultarían severamente lesionadas o muertas. El pequeño bastardo fue vendido en partes, y 2 personas que habían adquirido partes de él las usarían en competencias de autos. La persona que había comprado el motor del coche de Dean lo utilizaría por primera vez en una competencia. Ese mismo día sufre un accidente durante la carrera y muere al instante. La otra persona que había comprado la transmisión del pequeño bastardo, al estrenarlo también en la carrera de autos, sufre un accidente y se golpea brutalmente. Este sí sobrevive para contar cómo su coche se bloqueó de la transmisión bruscamente. La carrocería del pequeño bastardo fue prestada para ser expuesta en una muestra de seguridad en Miami. Cuando fue trasladado a Los Ángeles, desapareció misteriosamente. Nunca llegó a destino. Nadie sabe realmente qué sucedió con él. Desde ese día, el paradero de ese pequeño bastardo se desconoce por completo. La maldición de Tippecanoe. Tecumseh fue un líder nativo del pueblo indígena americano. En 1811 fue derrotado por el gobernador William Harrison en la batalla de Tippecanoe y lanzó una vieja maldición contra los grandes padres blancos como venganza, una maldición directa a los líderes de Estados Unidos. Harrison, quien había derrotado a quien lanzara la maldición, tomó la presidencia de Estados Unidos en 1840. Murió de una neumonía en abril de 1841, solo 32 días después de haber asumido el poder. La muerte repentina de Harrison no se tomaría como parte de esta maldición hasta que se notó que cada 20 años quien tomara la presidencia de Estados Unidos moría de forma no natural, o mejor dicho, asesinados. En 1860, Abraham Lincoln ascendía a la presidencia y fue asesinado. En 1880, las elecciones fueron ganadas por James Garfield, quien también fue asesinado. 20 años más tarde, William McKinley, quien había sido reelegido, murió asesinado de 2 disparos. La lista de las muertes fatales acababa con John F. Kennedy, elegido en 1960 y asesinado en 1963. Se dice que la maldición terminó con Ronald Reagan, quien también fue afectado por la maldición, sobreviviendo a un atentado mortal después de haber sido elegido en el año de 1980. Si deseas ver más videos como este, da clic en el logo del canal que ves en pantalla.